Gracias a todos. Lo que decía es que espero cumplir con el horario, pero tengo, además del recurso de inconstitucionalidad, la nulidad de la forma en que se llegó a obtener la declaración de Centeno como arrepentido y lo que vino después. Primero voy a tratar la inconstitucionalidad de la norma en abstracto, y tengo para mí que implícitamente esta ley significa el reconocimiento del fracaso del Estado para prevenir, investigar y reprimir los delitos previstos en los incisos A a J del artículo primero. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos que premiar al partícipe del delito para poder descubrir a los coautores, para poder saber, para poder impedir o interrumpir la consumación del delito, para saber el financiamiento y para dar con los autores de los delitos conexos, es porque el Estado reconoce la propia incapacidad. Y lo peor es que esta incapacidad del Estado no tiene sanción, y sin embargo sí se transforma al imputado en una herramienta para que cumpla la función del Estado y se lo castiga con una pena si aporta no solamente información falsa, sino datos inexactos. Y ya me voy a referir cuando me refiera en profundidad al 276 bis. Entonces entiendo que esta utilización del imputado como herramienta para cumplir la finalidad del Estado de perseguir y castigar el delito es contraria a la finalidad resocializadora que tiene la Constitución Nacional para con el imputado o con el delincuente. Y más aún todavía la incitación a la delación, porque si nosotros queremos resocializar a un individuo, no podemos incitarlo a cometer un acto tan moralmente reprochable como es la delación. Y digo que lo incitamos porque el artículo 5, como bien decían los letrados que me precedieron, beneficia en mayor medida a quien delate primero, a quien se arrepienta primero. Otra de las objeciones que tengo constitucionales es la violación al artículo 28, porque no se puede considerar que esta ley sea una ley reglamentaria de la prohibición de autoincriminación forzada, porque directamente aniquila la garantía constitucional. En tanto y en cuanto, a diferencia del 29 ter, lo que hace es, una vez que el imputado se arrepiente, no puede arrepentirse de haberse arrepentido, y no solamente tiene el derecho pierde el derecho de declarar lo que él quiere, tiene que declarar la verdad y toda la verdad, y no puede ni siquiera equivocarse. Entonces, sobre texto de reglamentación, estamos aniquilando definitivamente la garantía, con lo cual también es contraria al artículo 28 de la Constitución. Se nos ha dicho en las instancias anteriores que la decisión es voluntaria de acogerse al artículo 41 y que además se contó siempre con asesoramiento letrado. Y la verdad es que si nosotros definimos jurídicamente voluntad, tenemos que tiene 3 requisitos para la formación de la voluntad, que son discernimiento, intención y libertad. Y el asesoramiento letrado podrá estar para garantizar el discernimiento, pero nunca la libertad. Y una decisión es voluntaria si es libre, y es libre si es sin condicionamientos. Y si nos ponemos a ver a quién está dirigido este 41 ter, está dirigido a los estratos inferiores de la cadena, porque son los que están en condiciones de aportar información. Y bajémoslo a la realidad, a ver si es voluntario o no es voluntario. Por ejemplo, un transportador de estupefacientes. El Estado lo pone al informarle las previsiones del artículo 41, lo pone en una disyuntiva moral increíble que aniquila la libertad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mula mínimamente tiene para aportar al Estado quién le dio el estupefaciente y quién lo recibió. Entonces, el Estado, ¿qué espera de ese individuo? Que se arrepiente y que delate. Entonces, lo pone en la disyuntiva moral de cumplir con lo que espera el Estado, so pena de tener una pena mucho mayor a la que le hubiera correspondido, o cumplir con el silencio del que esperan que cumplan los partícipes del delito no identificado. Entonces, esa decisión nunca puede ser considerada una decisión voluntaria. Por lejos, adoptará el mal que considere menor, tenga o no tenga asesoramiento del letrado. Y la verdad es que para determinar si un acto es voluntario, en especial si la declaración del imputado es voluntaria o no, no hay que acudir a más que el artículo 296 del Código Procesal Penal, que es el reglamentario de la prohibición de autoincriminación. Justamente el 296 se titula libertad para declarar. ¿Y qué nos dice el 296? Que no se pueden emplear métodos que induzcan o que determinen al imputado a declarar en contra de su voluntad. Entonces analicemos si el premio
que no es ya como el 29 ter, ¿no? Que podría haberse analizado al finalizar el momento de imposición de la condena, porque aquí el premio, el beneficio, es inmediato, porque el artículo 4 establece de la ley que se otorgará, que se evaluará el beneficio en el momento de definir la excarcelación. Entonces, si estamos frente a una persona que cae en el sistema y se le ofrece la libertad inmediata, que significa no tener que pisar un penal, incluso ocultar que está haciendo parte, a su familia, pongamos, que está haciendo parte de un proceso penal, no pierde su trabajo para alimentar a toda su familia, efectivamente, este premio, ese beneficio, es un método inductivo para determinarlo a declarar en contra de su voluntad. Y en esto tenemos que tener en cuenta como precedente el fallo del TOF 3 en la causa AMIA, donde consideró el Tribunal Oral que el pago de $400.000 a Tejeldín para que declare, para que firme la declaración indagatoria era un método inductivo y anuló esa declaración. Entonces, si el pago de una suma de dinero es un método inductivo que determina al imputado a declarar, cuánto más lo es la libertad inmediata. Y en este caso, en concreto, se utilizó esta libertad inmediata en prácticamente todos los casos en los que se actuó como arrepentido. Bien, el artículo 296 también dice que no se tomará juramento o promesa de decir verdad. Y la verdad es que esto también fue un argumento de las instancias anteriores. Y la verdad es que sería preferible que se le tome juramento. ¿Por qué? Porque si comparamos el 275, que tiene una escala de 1 a 10, con el 276 que tiene de 4 a 10 años, es mucho más grave ser imputado que ser testigo. Pero no solamente eso, porque si analizamos la letra concreta del 276 bis, nos dice, el que proporcionare maliciosamente información falsa, claramente es un delito doloso, o datos inexactos. Y no se puede aportar maliciosamente datos inexactos, es fuera de toda lógica. Entonces, ¿qué sería? Un delito culposo. Tendría una pena de 10 años por el imputado que, encima de que se arrepiente y delata, por error da una información inexacta. Entonces es verdaderamente gravísimo que un imputado que tenía el derecho de negarse a declarar, que no se le puede recibir promesa o juramento de decir verdad, por equivocarse, tenga una pena que no es casual, que sea un mínimo de 4 años, que implica a priori la imposibilidad de la excarcelación, implica el mínimo de la pena, la imposibilidad de obtener una condena de ejecución condicional. Y finalmente, tengo que también se vulnera gravemente el principio acusatorio. Si tenemos en cuenta el artículo 2 del Código Federal, establece como requisito para como principio del principio acusatorio la igualdad de las partes. Y acá tenemos no solamente violada la igualdad entre fiscal e imputado, sino que tenemos una sumisión del imputado al poder del fiscal. Porque es el fiscal quien recibe la información del imputado, quien determina si es esa información va a ser suficiente para el acuerdo. Y encima de todo, esa información y esa información no se sabe cuál es el límite. Digamos, la ley no establece si el fiscal puede interrogar. Y si de ese interrogatorio, ¿qué pasa si el imputado se podría autoincriminar de otro delito? Y no solamente eso, la ley prevé un recurso para la no homologación, pero no prevé recurso para el no acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con el fiscal y con la unidad de actuación del Ministerio Público que recibe el fiscal toda la información de autoincriminación del imputado y la delación de otros y no llega a un acuerdo? ¿Qué hacemos con esa información? Tampoco está previsto. Entonces, por eso digo que lejos de existir igualdad entre las partes y el principio acusatorio, se vulnera esta garantía constitucional y queda el imputado en un estado de sumisión absoluta. Entonces, en el orden general, voy a decir que la ley 27.304 es inconstitucional por violar el artículo 18 en cuanto a los fines de la pena,
el artículo 28 en cuanto aniquila y no reglamenta, el artículo 2, el artículo 18, igualdad entre las partes, y por eso voy a solicitar la inconstitucionalidad de la norma. Pero además, me voy a referir en concreto a cómo se aplicó en esta causa la ley del arrepentido. Y para eso tengo que decir que ya esta causa se inició con una violación constitucional, porque Centeno es imputado en la causa gas licuado en función de una denuncia que le hace la ex mujer en el juzgado del doctor Bonadío de enriquecimiento ilícito. Esa denuncia, ya por el artículo 178 del Código Procesal, nunca debió haber prosperado, porque es una denuncia que está protegida por ser la ex mujer y no era un delito cometido en su perjuicio. Bien. En función de esa imputación que tenía Centeno, le dijo a su amigo Bacigalupo que le daba los cuadernos para que esos cuadernos no lleguen al juzgado del doctor Bonadío, ni tampoco ni por un allanamiento ni por su ex mujer. ¿Qué hace Bacigalupo? Se los entrega a Cabot, al periodista Cabot. Y entre los dos abren la caja que estaba encintada y estaba resguardada del doctor Bonadío y acceden a los papeles privados de Centeno y leen los 8 cuadernos. Y Cabot va a ver lo del doctor Stornelli y el doctor Stornelli, lejos de decir, no, momento, esto es un delito previsto en el 153 del Código Penal. Lejos de frenar y llamar al titular de los cuadernos y de los papeles privados y preguntarle si consiente la introducción al proceso de esos papeles, le toma declaración testimonial a Cabot. Una declaración testimonial donde Cabot se autoincrimina bajo juramento de decir verdad de la comisión del delito del 153. Y se le otorga la figura de testigo de identidad reservada. Bien. Durante 4 meses, tengo que hacer una aclaración porque la Cámara sostuvo que en realidad el 153 es un delito de instancia privada. Pero eso no borra ni la autoincriminación ni borra el delito. Y ya vamos a ver por qué no. Sería lo mismo que bajo juramento yo le pregunte a una persona si violó o no violó a otra. O sea, lejos de que no haya instancia de la víctima, lo cierto es que el delito no se borra. Entonces no puedo bajo juramento recibir una testimonial autoincriminatoria. Mínimamente sin, por lo menos, darle lectura de sus derechos para que no se autoincrimine. Bien, en función de eso, el doctor Bonadío durante 4 o 5 meses hace tareas de inteligencia. Y con esos cuadernos introducidos ya inconstitucionalmente, el 31 de julio dispone el allanamiento y detención de Centeno. Se hace el allanamiento, se lo detiene a Centeno, el doctor Frontini se presenta en el juzgado del doctor Bonadío y el doctor Frontini ya era el defensor de Centeno en gas licuado. Entonces le dice, vengo porque la mujer de Centeno me dijo que me presentara ante el juzgado. Y el doctor Bonadío le dice no, porque esta es una causa distinta de gas licuado. Sin embargo, si era una causa distinta, tendría que haberse sorteado la denuncia, radicado como corresponde mediante mediante el sorteo, en fin. Mientras Frontini esperaba, el doctor Stornelli va al juzgado de Bonadío y ahí no había defensor representándolo. El 1 de agosto, sin que Centeno declare, el doctor Bonadío resuelve los allanamientos de todas las personas que estaban mencionadas en el cuaderno, inclusive mi asistidor Hernán Gómez. El 2 de agosto, la primera declaración que se le toma a Centeno es en la sede de la Fiscalía, ya con la del doctor Colman. Sin embargo, en esa declaración no se le leen los derechos como imputado. No sé, si vamos al acta, no se le lee que tiene derecho, no se le impone que tiene derecho a negarse a declarar, y todos los derechos del 295, 96, en fin.
pero sí se le advierte que puede acogerse a las previsiones del 41 bis ter y de las previsiones del 276 bis. Y acá viene lo interesante. ¿Qué declara Centeno? Lo primero que dice es, esos cuadernos estaban en una caja, que yo la cerré, les puse cinta, y se lo di a Bacigalupo porque tenía miedo que llegaran a la justicia. Lo mismo dice Bacigalupo, a quien también se le tomó el 2 de agosto, el mismo día, declaración testimonial, autoincriminándose del delito de violación de secreto. Bien, entonces decía, Centeno dice, yo le entregué esa caja, se la pedí porque desconfío de Bacigalupo y le dije que me la devuelva. Y me dio muchas vueltas y le insistí y no me la devolvía, hasta que me dice que está en Córdoba la caja. Entonces le dije, vamos a Córdoba, dice Centeno. Y ahí me la devuelve. Y me enojé, porque me la devolvió toda rota. Entonces, conté que estuvieran los 8 cuadernos y me fui. A ver, señores jueces, honestamente, esta declaración de Centeno es una denuncia clara del delito de violación de los papeles privados. Entonces, esa declaración no fue voluntaria porque no tuvo discernimiento, sin perjuicio de que para mí tampoco fue libre, y ahora voy a ver por qué. Y no tuvo discernimiento porque no estuvo asesorado Centeno, ni los derechos como imputado, ni que él podía, siendo víctima del delito de violación de secretos, instar la acción y evitar que esos cuadernos ingresaran al proceso porque ingresaron de un modo inconstitucional. Y si a una persona se la informa de que tiene la posibilidad de no ser imputado o de ser imputado y arrepentirse, claramente va a elegir no ser imputado. Ahora, ¿por qué el doctor Bonadío el 1 de agosto sacó las resoluciones para detener a toda la gente que estaba en los cuadernos si todavía no tenía la declaración de Centeno? Porque Centeno podía negarse a declarar. Entonces, ¿qué pasó entre el 31 de julio y el 2 de agosto? No lo sabemos. Bien. Pero no solamente eso, sino que cuando declara, además Centeno dice, los cuadernos están en mi casa, mi mujer sabe dónde están. El 2 de agosto, el mismo día, se hizo un allanamiento. Fueron a la casa de Centeno y los cuadernos no estaban. De todos modos, se formalizó el acuerdo como arrepentido y de todos modos se homologó cuando mínimamente ya estaban los datos inexactos. Supongamos que no fue maliciosamente, aunque la explicación que dio después Centeno nos da la pauta de que mintió, porque se le toma una ampliación de declaración para subsanar este inconveniente y Centeno dice, sí, los quemé en la parrilla. Señores jueces, nadie puede estar imputado por 8 cuadernos que fueron tan trascendentes y después decir que se había olvidado que los había quemado en la parrilla. Hizo hacer todo un allanamiento sin recordar este suceso que tuvo que haber sido trascendental. Pero no solamente eso, sino que ahora parece que los cuadernos aparecieron. Porque otra vez Cabot, de un modo absolutamente desconocido para todos los imputados, salió en los medios de comunicación diciendo que los cuadernos aparecieron y que se los dio al doctor Stornelli. Y ninguno de los imputados de la causa cuadernos sabe si esos cuadernos están o no están. Entonces, la declaración de Centeno como arrepentido definitivamente es nula por toda esta sucesión de violaciones constitucionales desde la causa gas licuado, desde la imputación de la causa gas licuado hasta la homologación. Y en la homologación, cuando se le toma declaración, sí se le informa el derecho que tiene a negarse a declarar, pero claramente tardío, porque ya se había arrepentido y estaba el acuerdo para ser evaluado. Entonces, esa declaración de Centeno no puede prosperar, y más tarde o más temprano, va a tener que ser nula. Y a partir de esa declaración hubo una sucesión
que la verdad quienes estábamos en Comodoro Pi vimos cómo efectivamente el artículo 5 es una inducción a declarar, porque era una aglomeración de gente que quería declarar para no tener un solo minuto en detención. Entonces era ver quién declaraba arrepentido primero. Estábamos los imputados de los detenidos, los abogados de los imputados detenidos, tratando de ver el expediente, que no lo podíamos ver porque eran 3, 4, 5 acuerdos de arrepentido por día. Por supuesto que ninguno quedaba detenido. Y otra aplicación inconstitucional que hubo, porque la verdad, los acuerdos y las homologaciones, ¿qué evaluación podían tener si salían 3, 4 por día? Y a eso hay que sumarle que hubo casos en los que claramente hubo un poder coercitivo por parte de la Fiscalía en las facultades estas que les otorga la ley 27.304, donde todos los días iba a declarar la misma persona, porque el fiscal no estaba satisfecho del acuerdo. Entonces, vuelvo de nuevo al planteo de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el límite, no? Y a eso se le suma que se han dado situaciones absolutamente absurdas e incoherentes, como por ejemplo, imputados que estaban en la Secretaría 22 declarando como arrepentidos en la causa 9608 por asociación ilícita, y en la Secretaría 21 estaban negándose a declarar por el hecho concreto que habían cometido en el marco de la asociación ilícita. No hace falta decir a quién me refiero, pero no importa tampoco. Fijémonos en la incoherencia que trae esta ley, donde el mismo juez en una causa tiene que decir, reconoce el hecho, y en otra tiene que respetarle el hecho de negarse a declarar. Entonces, todas estas son incoherencias que se producen porque el Estado, incapaz de perseguir estos delitos, utiliza al ser humano y al individuo como herramienta para cumplir las obligaciones que le son propias. Doctora Fuchino, vaya concluyendo. Ya justo terminaba. Entonces, voy a solicitar la inconstitucionalidad de la norma, la aplicación inconstitucional, la nulidad de la declaración de Centeno, por las razones a las que ya me referí, y la nulidad de todo lo actuado en consecuencia. Gracias. Gracias, doctora.